Hola a todos. Bueno, en esta clase vamos a hablar del sistema reproductor masculino. Como todo sistema, ya sabemos que es un conjunto de órganos. Estos órganos suman esa función porque tienen todas funciones diferentes, suman estas funciones para llevar a cabo un proceso más complejo. En el caso del aparato reproductor masculino, las funciones van a ser producir hormonas, la testosterona, producir las gametas sexuales masculinas, o sea, los espermatozoides, y a través del pene poder depositarlo en el aparato reproductor femenino. Los órganos que forman al sistema reproductor masculino son dos, el pene y los testículos. Bueno, ¿cómo está formado el pene? Lo primero que observamos es el prepucio, que es una estructura de piel normalmente retráctil, que recubre, protege y lubrica el pene. Esta piel lo debe cubrir completamente en condiciones normales. Se debe retraer también en condiciones normales. Puede que algunas personas, algunos hombres, no puedan hacerlo y en este caso deben consultar al médico, como siempre decimos, ¿no es cierto? Además del prepucio, tenemos otra estructura llamada glande, que es el extremo libre del pene, que se ensancha, se agranda, y este tiene muchísimas terminaciones nerviosas que le da placer al hombre durante una relación sexual. El orificio urogenital, ¿por qué urogenital? Porque se comparte con también el sistema renal, o sea, sale tanto orina como espermatozoides por el mismo conducto. En la mujer hay conductos separados. Los tejidos eréctiles, que son dos, los tejidos esponjosos y tejido cavernoso. Estos tejidos tienen la función de tener tienen sus células con grandes espacios entre ellas y cuando se llenan de sangre producen la erección y esta erección sirve para poder penetrar dentro de la vagina y llevar los espermatozoides para que fecunden el óvulo. La uretra es diferente en el hombre que en la mujer. Como ya les dije, en el hombre es un conducto común por donde sale la orina y también el semen. En la mujer tienen conductos independientes. La uretra en la mujer sirve solamente para la expulsión de orina y después tiene la vagina, que es por donde la mujer va a ovular, va a menstruar, va a parir un bebé o va a mantener relaciones sexuales. En el caso del hombre, solamente un mismo conducto para que salga el semen y la orina. Además, en el hombre es mucho más larga la uretra porque debe recorrer al pene. En la mujer termina, digamos, en la base de la vulva. Los testículos son dos, están situados a ambos lados del pene, ¿sí? Fuera de la cavidad pelviana y rodeado por una estructura llamada escroto. Esta estructura de piel tiene la función de proteger a los testículos. ¿Y por qué están afuera los testículos? Los testículos están fuera del cuerpo humano porque no pueden estar con la temperatura que tenemos dentro del cuerpo. Entonces necesitan más frío o menos calor, como quieran llamarlo. Entonces se encuentran afuera. Después tienen unos músculos que lo que hacen es regular la temperatura. Por ejemplo, cuando hace frío, mucho frío, estos músculos se contraen y llevan al testículo más cerca del cuerpo humano para que pueda recibir más calor. Cuando hace calor, estos músculos se distienden, se relajan y el testículo baja para alejarse del calor del cuerpo humano. ¿Por qué este tema de la temperatura con los testículos? Porque los espermatozoides no se pueden producir en altas temperaturas. Si una persona tiene fiebre, por ejemplo, un varón tiene fiebre, queda estéril por un tiempito hasta que se vuelven a producir otra vez los espermatozoides. Pero digamos, son muy sensibles estos espermatozoides a los cambios de temperatura, a las altas temperaturas. Entonces, el escroto es la piel que recubre a los testículos, ¿sí? Que generalmente está cubierta por vellos también. Después tenemos, si hacemos un corte del testículo, tenemos a los túbulos seminíferos o los conductos espermáticos también se llaman. Estos túbulos seminíferos tienen la función de producir los espermatozoides. Después en una placa más adelante vamos a ver cómo se hacen, pero es aquí donde se originan los espermatozoides.
después pasan al conducto eferente o a los conductos eferentes que transportan los espermatozoides hacia el epidídimo, que es el lugar donde van a madurar. Las glándulas que se anexan al sistema reproductor masculino son las vesículas seminales, que son dos, la próstata, que es una sola, ahora lo vamos a ver en un esquema en la siguiente placa, y las glándulas de Cowper, o también llamadas bulbouretrales, que también son dos. Acá vemos en esta imagen las vesículas seminales, ahí arriba, como estamos viendo de lado al sistema reproductor masculino, vamos a ver solamente una, pero en realidad son dos y están ubicadas una en cada conducto deferente. La próstata, que sí es una glándula sola, que es impar, por eso porque es una sola, está situada debajo de la vejiga y puede causar ciertos problemas en los hombres de una determinada edad, ¿no es cierto? Y las glándulas de Cowper, que se encuentran en la base del pene, digamos, a ambos lados. Las vesículas seminales van a producir un líquido rico en un azúcar que se llama fructosa, y este azúcar lo que va a hacer es absorberse a nivel de las mitocondrias de los espermatozoides, y los espermatozoides van a empezar a producir ATP, energía. Entonces, a nivel de las vesículas seminales, los espermatozoides dejan de ser transportados por contracciones de los túbulos y empiezan a tener movilidad. La próstata, como ya lo dije, es una glándula relativamente grande situada debajo de la vejiga. Esta glándula tiene la función de producir un líquido alcalino, y este líquido lo que va a hacer es favorecer la vida de los espermatozoides dentro del aparato reproductor femenino, ya que la vagina es un medio sumamente ácido. La próstata lo que hace es bajar un poco esa acidez de la vagina, o hacerla un poquito menos ácida. Las glándulas de Cowper actúan cuando hay un estímulo externo, ¿sí? Cuando el hombre comienza a excitarse, y estas glándulas tienen funciones muy importantes, también son dos, y son muy chiquititas, tienen el tamaño de una arveja. Estas glándulas lo que hacen es eliminar un líquido, y este líquido va a limpiar el conducto de posibles restos de orina, ya que van a salir los espermatozoides, y van a producir este mismo líquido que va a lubricar el camino, digamos, para que los espermatozoides puedan salir a mayor velocidad. ¿Para qué sirve que los espermatozoides salgan a mayor velocidad del sistema reproductor masculino? Para poder ingresar lo más profundo posible dentro del aparato reproductor femenino, y así poder fecundar al óvulo, darle más posibilidad a los espermatozoides que vivan y fecunden al óvulo. Los conductos. Tenemos los túbulos seminíferos, que se encuentran en los testículos, los conductos eferentes también ubicados en el mismo lugar, junto con el epidídimo. Luego tenemos los conductos deferentes, que son dos, uno por cada testículo, y se unen en el conducto eyaculador. Y la uretra, por supuesto, que ya estuvimos hablando de la uretra. Ahí tenemos, ahí estarían los túbulos seminíferos, más o menos en esa posición los conductos eferentes, el epidídimo, los conductos deferentes, ¿sí? La uretra, y el conducto eyaculador allá arriba, ¿sí? La ampolla y el conducto eyaculador. Ahora en la siguiente imagen vamos a ver un videito muy cortito sobre el recorrido de los espermatozoides. La pantalla muestra una vista lateral de un cuerpo desnudo de un hombre desde el abdomen hasta justo debajo de las rodillas. Los espermatozoides son producidos y liberados por los órganos reproductores masculinos. Un recuadro alrededor de la pelvis se expande para mostrar un corte transversal de los órganos sexuales masculinos. Los espermatozoides se producen en los testículos. Los testículos están vinculados con el resto de los órganos reproductores masculinos por medio de conductos deferentes, los cuales se extienden sobre la base del hueso pélvico o ilíaco,
y se envuelven alrededor de la ampolla, la vesícula seminal y la próstata. Después está la uretra, que va desde la vejiga y pasa a través del pene. La producción de espermatozoides en los testículos se lleva a cabo en estructuras enroscadas llamadas túbulos seminíferos. Un acercamiento muestra 6 cámaras con túbulos seminíferos enroscados conectados a la parte trasera de los testículos. Por fuera de la pared hay una capa de tejido carnoso. A lo largo de la parte superior de cada testículo está el epidídimo. Esta es una estructura parecida a un cordón donde los espermatozoides maduran y se almacenan. La imagen regresa al corte transversal original. Mientras se describe el movimiento de los espermatozoides, las partes mencionadas se realzan. El proceso de expulsión comienza cuando el pene se llena de sangre y se pone erecto. Seguir estimulando el pene causará la eyaculación. Los espermatozoides maduros comienzan su viaje trasladándose del epidídimo hacia los conductos deferentes, lo que proyecta a los espermatozoides con contracciones de los músculos lisos. Los espermatozoides llegan primero a la ampolla, justo arriba de la glándula prostática. Ahí se añaden a las secreciones de la vesícula seminal, ubicada a un lado de la ampolla. La ampolla es el extremo agrandado de los conductos deferentes. La vesícula seminal es una pequeña bolsa que la alimenta. Un pequeño tubo o conducto conecta los conductos deferentes con la uretra. Después, el líquido seminal se impulsa a través de los conductos eyaculatorios hacia la uretra. Mientras pasa por la glándula prostática, se le añade un líquido lechoso para producir el semen. Finalmente, el semen se eyacula del pene a través de la uretra. La pantalla Bueno, la espermatogénesis
La espermatogénesis es el proceso por el cual se forman los espermatozoides en células especiales de los conductos seminíferos dentro del testículo. Bueno, en esta imagen vamos a explicar un poquito cómo es el proceso de formación de los espermatozoides. Los espermatozoides comienzan a segregarse o a producirse en la pubertad cuando una glándula situada en el cerebro llamada hipotálamo manda la orden por medio de hormonas estimuladoras de gonadotrópicas a otra glándula llamada hipófisis para que se produzcan dos hormonas más. Primero vamos a hablar un poquito de esta relación del hipotálamo con la hipófisis. El hipotálamo, como bien lo dice su nombre, está por debajo del tálamo. Es una región del sistema nervioso central que tiene funciones muy importantes tanto de relacionar el sistema nervioso autónomo con el endocrino como también, por ejemplo, regular la temperatura corporal, regular la expulsión de orina, la sed y por lo tanto también va a mantener los balances de agua y sales dentro de nuestro organismo. Tiene funciones en la eliminación de leche materna, en las contracciones uterinas. Juega un papel muy importante, por ejemplo, en el comportamiento y expresión de las emociones. Y cuando actúa es la glándula maestra. Es la glándula o es el fragmento, la región nerviosa que está formada por células que estas células tienen la particularidad de ser neuroendocrinas. O sea, por un lado cumplen funciones nerviosas y por el otro lado también funciones en la producción de hormonas. Cuando el hipotálamo manda la orden a la hipófisis, generalmente el hipotálamo es como el dueño de la empresa y se maneja a través de la hipófisis que podría ser su gerente. Cuando el hipotálamo manda una orden a la hipófisis inmediatamente reacciona. Bueno, en este caso entonces habíamos dicho que el hipotálamo manda la orden al sistema nervioso, a la hipófisis por medio de la estimuladora de las gonadotróficas, o de las gonadotropinas, y la hipófisis responde eliminando dos hormonas, la luteinizante o LH y la folículo estimulante o FSH. Estas hormonas van al testículo, ¿sí? A los testículos, ambos testículos, específicamente a los túbulos seminíferos. En los túbulos seminíferos se encuentran con dos tipos de células, las células de Leydig, que estas células son las que van a producir la hormona testosterona, que esta hormona va a tener importantes funciones, no solo en la producción de espermatozoides, que ahora lo vemos, sino que también va a hacer que aparezcan las características sexuales secundarias, o sea, lo que diferencia al varón de la mujer sexualmente hablando, o sea, biológicamente hablando. Esta testosterona va a hacer, por ejemplo, que aparezca el vello púbico, se engrosa la voz, ¿sí? Se forma la nuez de Adán, que esto hace que la laringe se engrose y provoque, junto con el engrosamiento de las cuerdas vocales, que la voz en el hombre sea mucho más grave que en la mujer, por ejemplo, el crecimiento de la barba, etcétera. Bueno, estas son las características sexuales secundarias que se empiezan a producir en la pubertad, o sea, cuando el hipotálamo arranca todo este proceso y que después se van a mantener durante toda la vida fértil del hombre. La testosterona no solo va a hacer aparecer las características sexuales secundarias en el hombre, sino que también va a ir a las células de Sertoli, y estas células que están ubicadas dentro de los túbulos seminíferos son las que van a producir por fin la espermatogénesis. La espermatogénesis es el proceso por el cual, por una división meiótica, o sea, por meiosis, estas células se dividen, se diferencian y forman a los espermatozoides. Siempre hago la comparación que sería como una manguera que internamente se va descascarando. Toda esta célula o todas estas cáscaras que caerían dentro de la manguera serían los espermatozoides que se van formando y de esta manera quedan ahí adentro del conducto. Entonces, por medio de divisiones de meiosis, porque todas las células de nuestro cuerpo se reproducen por mitosis, excepto las células sexuales que se reproducen por meiosis. La meiosis tiene la finalidad de producir células con N de cromosoma,
Y estas células se pueden unir con los óvulos, que también son nenes de cromosoma, y formar un organismo diploide otra vez. Solamente las células sexuales en todos los organismos se dividen por meiosis, el resto de las células se dividen a través del proceso de la mitosis. Entonces, para resumir, cuando el hipotálamo manda la orden a la hipófisis comienza a segregar dos hormonas, la luteinizante y la folículo estimulante. La luteinizante va a las células de Leydig que se encuentran rodeando externamente los conductos espermáticos. Estas células producen la testosterona, que es la hormona sexual masculina, que van directamente a las células de Sertoli que se encuentran formando parte del conducto seminífero, y aquí por fin estas células comienzan el proceso de espermatogénesis y originan a los espermatozoides. En esta imagen vemos un corte histológico de un testículo, ¿sí? Probablemente teñido con nematoxilina eosina por la coloración, y se puede ver las células de Leydig, fíjense, encuéntrenlas que están, a ver que las voy a marcar. Las células de Leydig, fíjense, que están aquí abajo. Las células de Sertoli, que están dentro de los túbulos seminíferos, ¿sí? Y cómo se van diferenciando y van originando ciertos espermatozoides que caen en el interior. Bueno, lo que vemos en esta imagen, y ya terminando, es cómo está formado un espermatozoide. Es una célula, el espermatozoide es una célula eucariota, porque tiene envoltura nuclear alrededor del núcleo, y esta célula tiene la particularidad de tener un flagelo, ¿sí? O la cola esta que le va a dar movimiento al espermatozoide. En la cabeza va a tener todas las organelas que tiene una célula eucariota común y corriente: aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, ribosomas, el núcleo, en fin. Tiene muy poco citoplasma, y tiene la particularidad de tener en el extremo o en la punta del espermatozoide una bolsa llena de enzimas hidrolíticas, o sea, llena de enzimas que cuando llegue el espermatozoide a encontrarse con el óvulo, va a reventar esa bolsa y va a hacer que se haga un agujerito en la corona radiante del óvulo y pueda ingresar su material genético. Entonces, el acrosoma sirve para cuando el espermatozoide logra llegar al óvulo. El ADN, por supuesto, proveniente del padre, y tiene la función de transmitir las características genéticas del macho. En la parte del cuello tiene las mitocondrias, que es esta organela que en las vesículas seminales se van a cargar de esta fructosa y le va a permitir el movimiento al espermatozoide, y la cola, que sirve solamente para el desplazamiento. Bueno, si tenés dudas, no dudes en consultarme. Esto sería todo, es muy fácil, es muy rápida la explicación, así que cualquier duda me preguntan.